bendiga, hermanos. Es un privilegio para nosotros poder estar en la casa de Dios. Y hemos venido desde que comenzó el culto en plena alabanza y sin temor a equivocarme, creo que el Espíritu Santo ha renovado ya a alguien en esta tarde, porque el Espíritu Santo se mueve en medio de su pueblo. Y sea lo que sea el motivo por el cual has venido, porque si yo pregunto, todos me van a decir, vine a adorar a Dios. ¿Amén? Sí, todos venimos a adorar a Dios, pero venimos con algo también, pensando si la ropa quedó tendida, si apagué la garrafa, o si el aire acondicionado, a un pensamiento nos venimos arrastrando. Pero entonces, como el Espíritu Santo ya está confirmando su vida, Dios está manifestando y Dios quiere más bendición para ti. Y estamos hablando del Espíritu Santo, no es el tema de hoy, pero sí, gracias al Espíritu Santo, hay vidas convertidas. Hay personas que se han convertido del paganismo al cristianismo. Han seguido, han escuchado la voz de Dios y han seguido a Jesús y permanecen fieles. Con dificultades, todos tenemos dificultades. Todos tenemos luchas y batallas y todos, no hay excepción, todos tenemos las luchas. Hay penas, hay congojas. A veces nos distraemos, hasta a veces no tenemos fuerzas para orar y clamar a Dios. Pero en esta tarde ya Dios se está moviendo. Amén. ¿Cuántos ya son llenos del Espíritu Santo desde que vinieron, sido renovados? Yo sé que lo está haciendo por el Espíritu Santo, lo confirma. Y gracias a Dios por los jóvenes que cantan muy bonito y tocan, y hay que seguir orando por ellos. Amén. Para que el Espíritu Santo dé más. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a mirar una palabra en Hechos, en un pasaje muy conocido, capítulo 9, acerca de el cristiano genuino o una genuina conversión. Amén. Glorias a nuestro Padre Celestial. Y vamos a leer los primeros 9 versículos del capítulo 9, versículo 1 de Hechos hasta 9, y después vamos a seguir mirando según el Señor nos dé para avanzar. Amén. Así que vamos a comenzar hablando, leyendo en Hechos capítulo 9. Versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Después vamos a seguir, si el tiempo y si el Señor nos permite, vamos a seguir leyendo un poco más. Pero veremos la vida de Saulo antes de convertirse a Cristo. Saulo
es el nombre judío de nacimiento y es el único escritor en la Biblia de un cristiano que escribió la Biblia que cambia su nombre del nombre de judío a un nombre gentil, Pablo. Porque después nosotros leemos en capítulo 13, 9, dice Saulo, que es Pablo, y asemeja a que es Saulo, cambia de nombre. No sabemos si fue el Señor que se lo cambió o si él fue el que quiso cambiarse el nombre para trabajar entre los gentiles. Posiblemente, no sé. Pero sé que cambia de nombre. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? No mucho, pero es bueno saber cosas que una vez leemos Saulo, en otra parte leemos Pablo, y entonces decimos, ¿es el mismo? ¿Será la misma persona? Sí, es la misma persona en la cual él cambia el nombre. Su oficio, ¿cuál era? Era perseguir a la iglesia o perseguir a los discípulos del Señor Jesús. Y no solamente los perseguía, los arrestaba, los llevaba a la cárcel y a algunos los mataba. Porque él era así, odiaba a la iglesia del Señor. Él estaba en contra de todo lo que sea de Dios, él estaba en contra. Porque él hablaba de que los discípulos eran los del camino, o sea, eran como, para ellos era como una secta que los cristianos predicaran el Evangelio de Dios. Porque ellos, los judíos, eran muy religiosos y estaban apegados a la ley y conocían la ley y la conocen, aún los judíos hoy en la actualidad, muy bien. Pero desconocieron a Jesús, no lo aceptaron, a menos de que la Biblia, toda la Biblia, habla acerca del Mesías, y cuando vino el Mesías, ellos no lo esperaron. Entonces, por ese motivo, hubo persecución a la iglesia. Vamos a ver el que perseguía. Versículo 1 y 2 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte, ¿contra quién? Contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese preso a Jerusalén. Entonces él estaba persiguiendo y no quería. Ahora, Damasco queda aproximadamente unos 340 kilómetros al norte de Judea. Y él era tanto el odio que tenía, y como tenía una carta, un poder de parte de la sinagoga de los judíos del Sanedrín, él con esa autoridad iba y se metía, quería llegar a Damasco para sacar a la gente que alababa a Dios, porque se reunían los cristianos en sinagogas también, donde habían judíos y cristianos, y allí ellos se reunían los discípulos de Jesús. Ahora, qué interesante, ya desde el capítulo 8, si usted lee, también habla de que Pablo perseguía ya y consintió en la muerte de Esteban, y después todavía dice en el versículo 4, 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Por eso Pablo dijo, bueno, voy hasta allí, así cortamos eso de andar predicando ese Evangelio, que quién sabe qué mentira y qué engaño es, lo único que sirve es la ley de Jehová, la ley de Dios. Entonces ellos solamente querían hacer ese tema. Ahora, más adelante vamos a ver ahora, versículo 3, un encuentro inesperado que Pablo o Saulo no lo tenía en cuenta, pero estaban los planes de Dios. Porque lo que sucede, y en la actualidad, en su vida y en mi vida, sucede que los planes de Dios no los conocemos hasta que lo conocemos a Él. No sabíamos que el Señor ya tenía un propósito para nuestra vida. Con Pablo exactamente lo mismo. Jesús lo eligió para llevar el Evangelio a los gentiles. Entonces, tu vida, cuando tú le escuchaste la voz de Dios, Él te llamó. Y tal vez no lo sabías, pero Él te llamó para un propósito. Tienes que saber cuál es el propósito. Y hoy hablaba la hermana de buscar el Espíritu Santo.
por medio del Espíritu Santo, busca cuál es el propósito que Dios tiene para ti. ¿Qué es lo que quiere de ti el Señor? No quiere tu dinero, no quiere tus cosas materiales. Quiere tu vida para que sirvas, para que seas de bendición, para que te salves primero, para que seas un hijo de Dios, para que te conviertas de la idolatría al cristianismo. Cristiano es seguidor de Cristo. Después vamos a ver en algunas partes donde habla por primera vez en la Biblia la palabra cristiano. Pero eso sí nos da tiempo, pero está en la Biblia y hay en 3 lugares que habla de por qué cristiano. Muy bien, nuestro Señor sorprende. Mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Y sabe una cosa? Después yo lo busqué. A la hora que sucedió eso, fue al mediodía. Y había luz del día, pero sin embargo, esa luz, dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Es más brillante que la luz misma del día. Cuando Dios se manifiesta, te alumbra hasta lo interno de tu vida. Te alumbra el camino si vas en tinieblas, aunque vayas de día, si estás en pecado, si estás en amargura, si estás sufriendo, la luz te ilumina y te restaura. Amén. Jesús es la luz, y donde hay luz no hay tinieblas. Por eso Jesús dice la palabra de Dios que repentinamente un resplandor como luz del cielo. ¿Y qué sucedió? Cayó en tierra. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a aquellos que están sirviéndome? ¿Por qué estás pateando contra el clavo? No te da cosa de dar contra el aguijón. Dice, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Es como querer patear con las chancletas. Nosotros tenemos, sin descalzo, un clavo. Te va a doler. No puedes enfrentar al Señor con tus fuerzas. No puedes hacer nada sin que Dios no te dé ese poder. Si tú quieres vida, si tú quieres gozo, si tú quieres salir de la situación que estás viviendo por amargura, problemas, enfermedades, Dios es el único que te puede ayudar. Y Cristo dijo, y Él vino para eso, para salvar, para sanar a todos los que necesitan de Él. Él quiere ayudarte. Él no te quiere dejar tirado. Por eso la luz de Cristo vino. ¿Y cómo sabes eso? Porque Él comienza a obrar en tu corazón. Empieza a iluminar tu vida y te empieza a mostrar las cosas que desconocías. Mucha gente viene al Señor por las enfermedades o por un problema X, ¿verdad? Pero hay otros que vamos al Señor sin saber nada, vamos, nos invitan, vamos a la iglesia, y qué lindo, pero en ese tiempo, en un momento u otro, la palabra de Dios comienza a obrar y te empieza a iluminar y el resplandor de su gloria se manifiesta en tu vida. Y cuando el poder de Dios está sobre ti, no puedes más que arrodillarte y llorar y clamar al Señor y pedirle perdón por tus pecados. Eso le pasó a muchos y a todos. Creo que de alguna manera u otra llegamos al momento en que tuvimos que entender eso. Dios es soberano, Dios es omnipotente, Él puede hacer todo, pero debes caer en tierra y decir: Señor, no soy nada. Y si yo no se lo digo al Señor, mi esposa me hace acordar que ella muchas veces me dice: vos no sos nada. Por la duda, por si se me olvida. Y gracias a Dios por mi ayuda idónea.
Porque es bueno saberlo, ¿no? Porque algunos se creen que es algo a veces. Ah, mirá. No, y ella no son nada. Acordate que no son nada. Bien, pero para Dios somos importantes cada uno. Para Dios, cada uno de los que estamos aquí somos importantes. Los que no están, vendrán mañana. Los que están en las casas, los que están internados, los que tienen pasando por enfermedad, son importantes para el Señor. Nadie queda excluido. Todos, el Señor quiere que todos nos salvemos. Y para salvarnos debemos mirar la gloria de Dios, permitir que nos ilumine y confesar y reconocer nuestra vida delante del Señor, cómo está nuestra vida. Y Saulo, sorprendido, pregunta: ¿quién eres, Señor? Porque Pablo era un hombre que perseguía, y quizás iba armado, iba con otras personas, otros soldados, iba y atropellaba y se pensaba que era el uno, pero se encontró con Jesús y le dijo: espera un poquito, ahora un poquito que soy yo. Fue sorprendido por alguien superior. Y ¿sabe una cosa? Jesús le dijo: yo soy. Y esa misma palabra, yo soy, le dijo Señor Jehová, le dijo a Moisés. Cuando Moisés, hoy cantamos sobre la salsa encendida, cuando dijo: ¿y qué voy a decir? Yo soy Jehová, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy el Señor. Y cuando el Señor Jesucristo se presenta y dice: yo soy, entendió Pablo, porque él conocía la palabra de Dios. Entendió que el Señor era, el Señor uno es. Y él dijo: Señor. La otra pregunta que le dice Pablo es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando entendió quién era el que estaba con él hablando, el que le hizo caer en tierra y que le manifestó su gloria y su poder y también su amor, porque era un diálogo, no era que Jesús lo golpeó y le hizo lastimar, no, sino que le hablaba con amor, porque el amor de Dios es justo y la justicia se manifiesta en el amor de Dios. Porque a veces pensamos: ¿qué palabra el Señor me dijo? Porque es el amor de Dios. Hay veces que Dios tiene que sacudirnos, como sacude una rama y hoy caen los frutos. Así a veces tiene que sacudirnos el Señor. Saulo, después del encuentro. Saulo, después que tuvo un encuentro con el Señor. Y que el versículo 7, vamos a leer versículo 7 hasta 9. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿qué pasó? No veía a nadie. Y así que, llevándole por la mano, le vendieron en Damasco. Y donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días a ciegas. Pero Dios tenía todo preparado. Dios tiene un plan. Antes que nosotros lo conozcamos, ya el plan de Dios está. No es Dios tiene un plan solo, no tiene ni plan B ni plan C, es un plan. Y Dios hace todo tan ordenado todo, y ya de antemano prepara todas las cosas. Así como creó la tierra, creó todo el universo, creó cosa por cosa, cosas que vemos, cosas que no vemos, pero lo creó Dios. Así Dios forma al hombre y a la mujer que decide buscarle a Él o seguirle a Él. Cuando oímos la voz de Dios y nosotros decimos: Señor, venme aquí, ¿qué quieres que haga? Ya Dios ya sabía lo que va a hacer. Dice
que en el versículo 8, perdón, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no había nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver a nadie. Y dice el versículo 15, quiero adelantar porque ve, le dice el Señor a Ananías, era un judío que le dijo: Señor, pero anda persiguiendo a la iglesia, vos anda tranquilo y yo te mando. Le dice: ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Primero dice: este es mi instrumento, pero también le dice: le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Es corto el tiempo, pero Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome mi cruz, dice algo así, y sígame, ¿verdad? Llevar la cruz de Cristo. Claro, que ella es muy grande, pero la cruz de Cristo es una cruz que la podés llevar, porque la cruz te va a corregir, porque en la cruz Jesús hizo el sacrificio por tu vida. En la cruz Jesús dio todo para que tengas todos, para que nada pierdas, para que tengas vida eterna, para que te sanes, para que te vaya bien en las cosas del Señor. No te promete prosperidad material, te promete prosperar en las cosas espirituales, en la perfección, en el crecimiento, en la madurez espiritual. Eso te promete el Señor. Y dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estás solo, aunque te venga difícil la situación. Aunque te veas muy difícil en ese momento, Dios siempre está a tu lado. Jesús no te va a dejar desamparado. Como cristiano, no voy a leer más mi Biblia, pero como cristianos deberíamos preguntarnos: ¿soy un cristiano genuino? Hablamos de conversión, hablamos de cristiano. ¿Qué estoy esperando para adorar al Señor? ¿Tengo amor fraternal con la iglesia? ¿Predico con mi testimonio o con la palabra de Cristo? Pedro escribe a los expatriados acerca de la palabra. Dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hay más, pero vamos a decirlo más esencial. Si estás padeciendo por decir soy cristiano, tienes problemas en el trabajo, en el estudio, en la calle, en la familia, no te avergüences. No te avergüences. Cristo te va a sustentar y te va a enaltecer. Te va a restaurar. Él te va a dar muchas cosas que en tu vida no las conocías. Hay muchas cosas más. Y concluyo terminando, y termino. ¿Cuál debe ser mi actitud ahora como cristiano? Hay 3 cosas, las más importantes que la leí, que hay que atender y hacer. Adorar a Dios. Si no adoras a Dios, estás igual que antes. Sobre todas las cosas, adora a Dios, aún en las aflicciones, en el tiempo que está bueno, alaba a Dios. Cantamos un coro, alaba a Dios en todo tiempo. Después dice, el amor fraternal, ¿cómo estamos con nuestros hermanos? El amor fraternal son 3 cosas inmediatas que el cristiano debe vivir, y hay que atenderla y hacerla, hermanos. Nuestro amor
nos ocupamos de nuestros hermanos. Y la otra es predicar el Evangelio. Si no predicamos el Evangelio, estamos en un grave problema. Porque Cristo te salvó con un propósito. Adora a Dios. Ama a tu hermano o a tu hermana. ¿Cómo es tu amor fraternal con la iglesia, con el pastor, con los demás hermanos? La samaritana, una vez que recibió el mensaje, enseguida fue y predicó. Y dijo, me parece que es el Mesías. Y vinieron todos y le dijeron, ya no creemos por tu palabra, ahora creemos por lo que Él está diciendo. Hablando de Jesús. Debemos ser inmediatos. El leproso, no, el endemoniado, cuando fue liberado, quería seguir a Jesús, porque la alegría de haber sido liberado, 6.000 demonios le sacaron, y Jesús le dijo, no, anda a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Así que, hermanos, adora a Dios, confraterniza con tu hermano, ocúpate, y cuando termine el culto acá, le voy a orar por ti, dígaselo, y ore, y ella va a decir, yo también voy a orar por ti. Oremos unos por otros, eso es el amor fraternal. Y ver si está pasando necesidades de índole, no sé cuál, pero ¿en qué puedo ayudarte? Y predica el Evangelio. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú abres los ojos. Tu luz resplandeció fuerte, Señor. Tu luz llenó nuestras vidas. Has transformado nuestras mentes, nuestros corazones han sido renovados, transformados. Y ya no vivo yo, mas tú vives en nosotros, Señor. Tú eres el que vive en nosotros. Capacítanos. Ayúdanos para estar día a día adorándote. Ayúdanos para amar a nuestros hermanos, dedicarle el tiempo que necesitan. Ayúdanos a predicar tu palabra, sea con testimonio, sea con tu palabra, que estemos predicando el Evangelio, que estemos predicando que tú ya vienes pronto a buscar la iglesia. Y que hay hermanos que están débiles, necesitan estar fortalecidos. Hay familiares nuestros que necesitan convertirse también. Señor, ayúdanos, danos esa gracia, danos de tu amor, Señor. Toca lo más íntimo nuestro, abre nuestros ojos. Levántate y te alumbrará Cristo. Amén.